Bienvenidos a Misterios Macabros. En un tranquilo vecindario, en una casa de aspecto pintoresco, vivía una niña llamada Emily. Era una niña solitaria que había heredado una colección de muñecas de su abuela, quien había fallecido hace algunos años. Entre las muñecas, una en particular destacaba, una muñeca antigua con un vestido de encaje y unos ojos de vidrio que parecían seguirte a donde quiera que fueras. La muñeca había sido un regalo de la abuela de Emily, una reliquia de su propia infancia. A primera vista, parecía una pieza hermosa y antigua, pero lo que nadie sabía era que estaba poseída por una entidad oscura y malévola. Por las noches, mientras el vecindario dormía en paz, la muñeca cobraba vida en manos de Emily. Sus pequeños pies de porcelana se deslizaban sigilosamente por el suelo de su habitación, mientras su vestido blanco se mecía en el aire sin que nadie la tocara. Los ojos de vidrio de la muñeca brillaban con una malevolencia sobrenatural, como si estuvieran poseídos por algo más allá de la comprensión humana. Una noche, mientras Emily dormía, la muñeca susurró al oído de la niña con una voz suave pero llena de un oscuro encanto. Le contó historias retorcidas y secretos inquietantes, tejidos con promesas de poder y venganza. La entidad malévola dentro de la muñeca había encontrado a su víctima perfecta en la niña solitaria. Emily, siendo una niña inocente y vulnerable, comenzó a sucumbir a la influencia de la muñeca endemoniada. La entidad le hablaba en sus sueños, llenando su mente con pensamientos retorcidos y oscuros deseos. Pronto, Emily comenzó a creer que sus padres, quienes la amaban y cuidaban, eran seres malvados que debían ser eliminados para liberarla de su influencia maligna. A medida que la obsesión de Emily crecía, comenzó a planear un acto atroz que cambiaría para siempre la vida de su familia y del vecindario. La muñeca endemoniada había sembrado la semilla del horror en el corazón de la niña, y su influencia siniestra estaba a punto de desencadenar una tragedia inimaginable. Las noches se volvieron aún más inquietantes para Emily. Mientras el mundo exterior quedaba sumido en la oscuridad, el interior de su habitación se iluminaba con una tenue luz proveniente de la muñeca endemoniada. Los ojos de la muñeca brillaban de un rojo profundo cuando la entidad maligna tomaba control. La influencia de la muñeca sobre Emily se volvía cada vez más poderosa. La niña comenzó a actuar de manera extraña, mostrando una determinación que asustaba incluso a sus padres. Pasaba horas encerrada en su habitación, susurros incomprensibles escapaban de su boca mientras sostenía la muñeca en sus manos. La entidad malévola le había prometido a Emily poder y libertad, pero a un costo terrible. Un día, Emily hizo algo que congeló el corazón de sus padres. Se acercó a su amiga de la infancia, una niña de la misma edad llamada Sarah, y comenzó a susurrarle secretos oscuros que había aprendido de la muñeca. Emily convenció a Sarah de que sus padres eran criaturas malévolas disfrazadas de humanos y que la única forma de liberarse de su influencia era eliminarlos. Las palabras de Emily calaron profundamente en Sarah, quien, influenciada por la obsesión retorcida de su amiga, comenzó a idear un plan para cometer un acto horrendo. Juntas, las dos niñas inocentes conspiraron en las sombras, alimentando la semilla del mal que había sido sembrada por la muñeca endemoniada. La relación entre Emily y la muñeca endemoniada se había vuelto cada vez más intensa y siniestra. La niña solitaria pasaba horas en su habitación, la puerta cerrada con llave, susurros incomprensibles escapaban de sus labios mientras sostenía la muñeca en sus manos. La entidad malévola que residía dentro de la muñeca la había atrapado en una telaraña retorcida de promesas y secretos oscuros. Sarah, la amiga de Emily desde la infancia, comenzó a visitarla con frecuencia después de la llegada de la muñeca endemoniada. Durante semanas, las dos niñas jugaron juntas en la habitación de Emily, donde la muñeca tenía su lugar destacado en el centro. Sin embargo, lo que parecía ser una amistad inocente se convirtió en algo mucho más siniestro. La muñeca, con sus ojos de vidrio que parecían albergar un conocimiento inhumano, comenzó a hablarles a las niñas en susurros inaudibles para cualquier oído excepto el de ellas. Les contaba historias retorcidas de un mundo donde no necesitarían a sus padres, un lugar donde estarían juntas para siempre. Prometía poder, libertad y eternidad, pero a un costo impensable. Emily y Sarah, influenciadas por los oscuros secretos que la muñeca les susurraba, comenzaron a creer que sus padres eran seres malévolos que intentaban separarlas. La entidad endemoniada les convenció de que, para garantizar su unión eterna, debían eliminar a sus padres. El malicioso plan comenzó a tomar forma mientras las niñas conspiraban en las sombras, alimentando la semilla del mal que la muñeca había sembrado en sus mentes.
A medida que sus pensamientos se volvían más oscuros y sus acciones más siniestras, el destino de las niñas y el vecindario entero se veía condenado. La influencia de la muñeca endemoniada las había transformado en agentes del horror, y sus padres estaban a punto de enfrentar un destino aterrador. A medida que las semanas pasaban, Emily y Sarah se sumergían más profundamente en la influencia siniestra de la muñeca endemoniada. Cada vez que entraban en la habitación de Emily, sentían la presencia oscura de la entidad malévola que habitaba en el muñeco. Susurros inquietantes llenaban el aire, y los ojos de la muñeca parecían penetrar sus almas. La entidad maligna les hablaba de un futuro sin padres, un mundo donde las dos niñas y la muñeca estarían unidas para siempre. Les decía que sus progenitores eran obstáculos en su camino hacia la eternidad y que debían ser eliminados para que su unión no se rompiera jamás. Las palabras retorcidas de la muñeca encontraban eco en los corazones de las niñas, cegándolas ante la realidad y sumiéndolas en la locura. Emily y Sarah comenzaron a idear un plan diabólico. Se reunían en secreto y hablaban en susurros conspiratorios, planificando el momento en que llevarían a cabo el acto atroz. Sus padres, preocupados por el cambio en el comportamiento de sus hijas, intentaron acercarse a ellas, pero las niñas los veían como obstáculos en su camino hacia la eternidad con la muñeca. La noche en que Emily y Sarah llevaron a cabo su acto atroz fue una pesadilla envuelta en un plan macabro y retorcido. Todo comenzó en la cena que compartieron con sus padres. Sarah se había quedado a dormir en casa de Emily, y las dos niñas habían decidido que esa sería la noche en que llevarían a cabo la voluntad de la muñeca endemoniada. Durante la cena, las niñas pusieron en práctica su plan diabólico. Sin que sus padres sospecharan nada, mezclaron tranquilizantes y pastillas para el sueño en la comida y bebida de sus progenitores. Con cada bocado que sus padres daban, el sueño y la inconsciencia los envolvían más y más. Mientras sus padres caían en un profundo sueño, las dos niñas se miraron con terror en los ojos. El arrepentimiento comenzó a apoderarse de ellas, y se preguntaron si debían seguir adelante con lo que habían planeado. Fue en ese momento de duda cuando la muñeca endemoniada reveló su lado más violento y perverso. La entidad malévola que residía dentro de la muñeca se desenmascaró con una risa siniestra. Sus ojos de vidrio brillaron con un fulgor malicioso mientras les recordaba las promesas de poder, libertad y eternidad que les había hecho. La muñeca les recordó que ya no había vuelta atrás, que estaban destinadas a ser las agentes de su oscuridad, y que solo al completar su acto atroz serían libres para siempre. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de temor, Emily y Sarah avanzaron hacia la habitación de sus padres, cuchillos en mano. El silencio de la casa solo era interrumpido por el rítmico sonido del sueño profundo de sus progenitores. El terror y la culpa pesaban sobre ellas, pero la influencia de la muñeca endemoniada era inquebrantable. Cuando todo terminó, las dos niñas regresaron a su propia habitación, respirando con dificultad pero sintiéndose extrañamente aliviadas. La muñeca les susurró palabras de aprobación, prometiéndoles que nunca más serían separadas, ni de ellas ni de su querida muñeca. Y era cierto. La policía, al investigar los horrores que habían ocurrido en esa casa, llegó a la conclusión de que había sido un intruso que había irrumpido en busca de joyas. Las niñas, siguiendo el plan que la muñeca les había indicado, enterraron las joyas en el jardín para dar credibilidad a su coartada. Emily, Sarah y la muñeca endemoniada fueron llevadas a una casa de acogida, donde vivieron juntas en la misma habitación, como la muñeca les había prometido. La entidad maligna había cumplido su promesa retorcida de mantenerlas unidas para siempre, en una pesadilla que nunca terminaría. Y así, las tres compartieron su existencia en esa casa de acogida, llevando consigo el oscuro secreto que las unía, un secreto que nunca se revelaría completamente. Familia de Misterios Macabros, espero que os haya gustado la primera historia. Aquí va la segunda, y se llama El Muñeco de las Desgracias. La historia del Muñeco de las Desgracias es una crónica de terror que se extiende a lo largo de los años, dejando un rastro de tragedias inexplicables. A diferencia de la primera historia, donde las víctimas eran numerosas, esta vez solo una persona se enfrentaría al oscuro destino que el muñeco le tenía reservado. El muñeco, con su apariencia grotesca y sonrisa retorcida, estaba destinado a traer desgracia a quien osara insultarlo llamándolo feo. Pero no era solo una maldición que se limitara a la mala suerte. El muñeco tenía una influencia siniestra y una sed insaciable de venganza. Cada vez que alguien se burlaba de su apariencia, su destino estaba sellado. La historia comienza en una tranquila noche de Nochebuena,
cuando una niña llamada Emily recibió un regalo inusual de su tío. El tío, un hombre amable y siempre dispuesto a hacer reír a su sobrina, le había traído 2 regalos, uno envuelto bien y en papel festivo que dijo que lo había traído Papá Noel. El otro paquete estaba envuelto en papel de periódico y le dijo que ese lo podía abrir ahora. La niña, emocionada por la sorpresa, desenvolvió el paquete que venía envuelto en papel de periódico para revelar un muñeco deforme. El muñeco era diferente a cualquier otro que Emily hubiera visto antes. Su aspecto deforme y su sonrisa siniestra enviaban escalofríos por su espina dorsal. El tío les contó que lo había comprado en un mercadillo para hacer la gracia, porque el muñeco era horrible, pero que estuviera tranquila Emily, porque había llevado otro regalo que no debería desenvolver hasta la mañana siguiente cuando se abrían los regalos de Papá Noel. El tío, en un intento de hacer una broma inofensiva, rió y dijo: «Vaya, qué muñeco tan feo. Seguro que Papá Noel te trae uno mucho más bonito». Emily, sorprendida y un poco asustada por la apariencia del muñeco, lo aceptó sin decir una palabra. Pero Emily se enterneció de aquel muñeco tan feo. Se lo había regalado su tío y además sentía que el muñeco y ella estaban unidos. La cena de Nochebuena continuó, pero el muñeco feo ocupó un lugar destacado en la mente de Emily. La oscuridad de la noche parecía envolverlo, y sus ojos de botón parecían observarla, y Emily sentía mucha empatía hacia aquel destartalado juguete. La noche se hizo cada vez más oscura y fría, y el tío se despidió diciendo: «Tranquila, Emily, que mañana seguro que tienes un muñeco bonito y podrás tirar este». Y partió en su coche sin saber que sus palabras sobre el muñeco feo habían desencadenado una cadena de eventos aterradores. En su viaje de regreso, el tío condujo por una carretera solitaria y sombría. La conversación de la cena y las imágenes del muñeco deformado seguían rondando en su mente. Entonces, en un momento de pesadilla, vio algo en el retrovisor interior del coche. El muñeco de su sobrina estaba sentado en el asiento trasero con mirada asesina. Sus ojos, que parecían brillar con una malicia innatural, encontraron los del tío en el espejo retrovisor. El muñeco habló con una voz gélida y siniestra: «A lo mejor Papá Noel le trae a Emily un tío nuevo». El tío, aterrado por la visión y el mensaje del muñeco, perdió el control del coche. El vehículo se precipitó por un barranco oscuro y el tío murió en el acto. La maldición del muñeco había cobrado su primera víctima y esta vez no había testigos para contar la historia. Al día siguiente, cuando la familia se levantó para abrir los regalos que Papá Noel había dejado, la niña buscó su muñeco feo por todas partes, pero no lo encontró. Estaba abrumada por la tristeza y sus padres se preocuparon por su reacción. Sin embargo, cuando llegó el momento de abrir el regalo que el tío había traído, todos se quedaron atónitos. La sorpresa fue mayúscula cuando, al abrir el paquete, la niña encontró a su muñeco feo en su interior. Sin embargo, el asombro se convirtió en pavor cuando, en ese mismo momento, el teléfono sonó con un tono escalofriante. La voz de un hombre en el otro extremo del teléfono dijo: «Hola, buenos días. Le llamo de la policía. Tengo malas noticias». Espero que hayas disfrutado de esta historia. Continuamos con la historia llamada El regreso del muñeco de las desgracias. Meses después de la misteriosa tragedia que involucró al muñeco de las desgracias, la tranquilidad parecía haber regresado a la pequeña comunidad donde vivía Emily. La niña había intentado olvidar aquel terrible incidente que la marcó de por vida, y su familia también esperaba dejar atrás los oscuros sucesos relacionados con el muñeco. Sin embargo, el mal no permanecía inactivo por mucho tiempo. La oscura entidad que habitaba en el muñeco buscaba una nueva víctima, y esta vez tenía un objetivo en mente: la vecina de Emily, una mujer llamada Margaret. Margaret era una persona solitaria y un tanto excéntrica. Vivía sola en una casa que siempre había sido motivo de chismes entre los vecinos, debido a su extraña colección de objetos antiguos y sus rituales nocturnos. A menudo, Emily y otros niños del vecindario bromeaban sobre la misteriosa mujer, y un día, mientras jugaban cerca de su casa, Emily mostró el muñeco feo que había recibido en Navidad. «Mira, es el muñeco feo», exclamó Emily con una risa burlona, sosteniendo el muñeco frente a la casa de Margaret. Los otros niños se unieron a las burlas, llamando feo al muñeco una y otra vez. Sus risas resonaron en la tranquila calle. Lo que los niños no sabían era que las palabras que pronunciaron resonaron en lo más profundo de la casa de Margaret. La mujer había oído las burlas desde dentro y había sentido una furia incontenible. El muñeco, que había sido colocado en una repisa junto a la ventana, parecía observar con ojos de botón, llenos de rencor.
Esa misma noche, mientras Emily dormía en su cama, una extraña sensación la despertó. La oscuridad en su habitación parecía más densa, y el muñeco que estaba en una silla cercana había desaparecido. Una sensación de pánico la invadió cuando en la penumbra vio una figura de sombras avanzando hacia su cama. Era el muñeco feo. El muñeco se acercó a Emily con una sonrisa retorcida y sus ojos de botón brillando con malicia. Antes de que la niña pudiera gritar, el muñeco se lanzó sobre ella, cubriéndole la boca para silenciarla. En ese momento, Emily sintió un dolor punzante en el pecho y vio un destello de luz antes de que todo se volviera negro. Mientras tanto, en la casa de Margaret, la mujer se encontraba en un estado frenético. Había tomado el muñeco y lo había colocado en un pequeño altar improvisado. Sus manos temblaban mientras murmuraba palabras incomprensibles y encendía velas negras. Margaret estaba decidida a transferir la maldición del muñeco a Emily, como castigo por las burlas de los niños. Sabía que para lograrlo, debía realizar un oscuro ritual que implicaba la muerte de la niña. Con cada palabra susurrada y cada vela consumida, la influencia del muñeco se hacía más fuerte. Mientras tanto, en la casa de Emily, la niña yacía inmóvil en su cama, atrapada en una pesadilla que parecía real. El muñeco seguía sonriendo y susurrando palabras siniestras en su oído. Emily sabía que algo terrible estaba por suceder, pero estaba indefensa ante el poder oscuro que la rodeaba. La noche se volvió más oscura y silenciosa, con la casa de Margaret sumida en sombras y la casa de Emily impregnada de un terror insondable. El muñeco de las desgracias había vuelto a cobrar vida, y esta vez, su sed de venganza no tendría límites. El muñeco de las desgracias continuó su macabro plan en la penumbra de la habitación de Emily. Cada vez que la niña intentaba moverse o gritar, el muñeco apretaba con más fuerza, ahogando sus intentos de escapar. Emily sentía que su vida pendía de un hilo, pero su voluntad de resistir seguía latiendo en su interior. Mientras tanto, en la casa de Margaret, el oscuro ritual alcanzaba su punto culminante. La habitación estaba llena de una atmósfera pesada y cargada de energía negativa. Las velas negras que rodeaban al muñeco crepitaban con una luz fantasmagórica, y el muñeco parecía cobrar vida ante los ojos de Margaret. Sus pensamientos se entrelazaron con los del muñeco de una manera inexplicable. En ese momento, Emily experimentó una sensación extraña. Sus pensamientos se entrelazaron con los del muñeco de una manera inexplicable. Era como si pudiera sentir la ira y el odio que emanaban del objeto maldito. Sabía que debía luchar contra la influencia del muñeco si quería sobrevivir. Con un esfuerzo desesperado, Emily logró soltar una de las manos que cubrían su boca y empujó al muñeco con todas sus fuerzas. El muñeco rodó por la cama y cayó al suelo, liberando su control momentáneamente. Emily aprovechó la oportunidad para gritar con todas sus fuerzas. En ese momento, la casa de Emily se llenó de luces y sonidos. Los padres de la niña habían sido despertados por sus gritos y corrieron a su habitación en busca de respuestas. Lo que vieron los dejó horrorizados, la niña, sudorosa y aterrada, con el muñeco de las desgracias en el suelo. En la casa de Margaret, la mujer se desplomó exhausta después de completar el oscuro ritual. Había sacrificado su propia cordura en su búsqueda de venganza. La maldición que había intentado transferir a Emily se volvió en su contra. La oscuridad que había convocado la envolvió, y Margaret cayó en un profundo letargo, incapaz de causar más daño. La pesadilla llegó a su fin para Emily, pero el muñeco de las desgracias había dejado su marca en la familia. Los padres de Emily tomaron medidas drásticas para deshacerse del muñeco, conscientes de su malévola influencia. Lo sellaron en una caja de madera y lo llevaron a un lugar apartado, donde lo enterraron profundamente, esperando que nunca volviera a emerger. La historia del muñeco de las desgracias sirvió como advertencia para los vecinos del barrio. El muñeco había demostrado ser una entidad oscura y vengativa, capaz de causar desgracias y muerte a quienes se burlaran de él. La lección había sido aprendida, pero la sombra del muñeco continuaba acechando en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad. Con el muñeco de las desgracias sepultado bajo tierra, la vida en el vecindario volvió a su rutina habitual. Las familias se mantuvieron alejadas de la casa de Emily, y los niños aprendieron a respetar las advertencias sobre el muñeco feo. Sin embargo, la calma era frágil, y la maldición acechaba en la sombra, esperando su oportunidad. Pasaron los meses, y las heridas emocionales de Emily comenzaron a sanar lentamente. La niña se aferraba a la idea de que el muñeco de las desgracias jamás regresaría.
Pero lo que Emily no sabía era que la oscuridad nunca descansa. En una noche particularmente oscura y tormentosa, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba en el exterior, Emily fue despertada por un ruido que venía de su armario. La niña se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y observó el armario con temor. El ruido continuó, un raspado suave pero perturbador. Emily sabía que no podía quedarse en la cama, así que con valentía se acercó al armario y lo abrió despacio. Lo que vio en su interior la dejó sin aliento. El muñeco de las desgracias estaba allí, con su sonrisa retorcida y sus ojos de botón que brillaban con malicia. Parecía más viejo y desgastado que nunca, pero su presencia era igual de aterradora. El muñeco estaba de vuelta. Emily intentó gritar, pero una fuerza invisible parecía sofocar su voz. El muñeco avanzó lentamente hacia ella, extendiendo un brazo en un gesto grotesco de saludo. Emily retrocedió con miedo, pero sus piernas no respondían como debían. Estaba atrapada en su propia pesadilla. El muñeco habló con una voz sibilante y lúgubre. «Me has enterrado, pero no puedes escapar de mí, Emily. He vuelto para reclamar lo que es mío». Las palabras resonaron en la habitación, llenas de amenazas y promesas de tormento. La niña luchó con todas sus fuerzas para romper el control del muñeco, pero la maldición era implacable. El muñeco avanzó hacia ella, y sus manos de plástico frío se cerraron alrededor de su garganta. Emily sintió un dolor punzante y el mundo comenzó a oscurecerse a su alrededor. En ese momento crítico, los padres de Emily entraron en la habitación, alertados por los gritos ahogados de su hija. La visión que se encontraron los dejó aterrorizados, el muñeco de las desgracias estrangulando a Emily en su cama. Sin perder un segundo, el padre de Emily agarró el muñeco y lo arrojó lejos de su hija. La madre cogió al muñeco feo, le clavó un tornillo, y le prendió fuego en el jardín. El muñeco ardió sin inmutarse, sabiendo que el mal puede contenerse, pero no acabar con él. Emily, liberada de la presa del muñeco, cayó al suelo, tosiendo y respirando con dificultad. Sus padres se apresuraron a consolarla, prometiéndole que el muñeco no volvería a perturbar sus vidas. Pero las palabras de advertencia habían cobrado un significado más profundo. La maldición del muñeco de las desgracias era real y persistente. A pesar de sus esfuerzos por enterrarlo o quemarlo, el mal siempre encontraba una forma de regresar. Emily y su familia habían sobrevivido una vez más, pero la sombra del muñeco continuaba acechando en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.